Glosario de la Filocalía. Este glosario se coloca a propósito antes del texto porque su lectura, no solo su consulta, se considera indispensable para una exacta comprensión de los autores que siguen. Advertencia. Los términos están generalmente explicados según su sentido más global y común en la literatura patrística, sin por eso descender a los infinitos matices y especificaciones que pueden asumir en distintos autores y en los distintos periodos históricos o ambientes espirituales. Para el desarrollo del presente glosario hemos utilizado nuestros trabajos análogos publicados en diversas editoriales, tales como Vida y Dichos de los Padres del Desierto, Liturgia Oriental de la Semana Santa, La Vida de Cristo, Basilio de Cesarea, Obras ascéticas. Glosario. Acidía, tedio, flojedad, pereza, inercia espiritual. Genera cerrazón del espíritu, impotencia de la voluntad y disgusto por los mismos dones de Dios. Teología afirmativa. Ver teología catafática. Aflicción espiritual. Se podría haber traducido duelo. El término define, en efecto, en forma particular, ese dolor que está unido al luto por alguien. En la vida cristiana se designa con este nombre el estado de llanto por el pecado propio del que ha llegado a una conciencia profunda de la gravedad de esto. La aflicción espiritual se presenta en la Sagrada Escritura como la actitud que debe acompañar a la conversión, y es muchas veces vista por los padres como la aflicción que se dice bendita del Señor. También se la llama generadora de gozo, porque quien permanece en esta tristeza, según Dios, vive cada vez más en la plenitud de la gratitud y en un amor lleno de estupor por aquel que lo ha salvado y continuamente lo salva. Amor. Particularmente en la versión de Máximo el Confesor, aunque nos hemos atenido a amor, ágape, no hemos podido evitar una cierta oscilación entre dos términos, amor y caridad. El término caridad, frecuentemente usado, es para subrayar el carácter único y sobrenatural de ese amor que se infunde en los corazones de los creyentes por el Espíritu Santo. Teología apofática. Vía teológica que procede por medio de negaciones, negando progresivamente referir a Dios los atributos tomados del mundo sensible e inteligible, para acercarse a Dios que está más allá de cada cosa creada y más allá de todo conocimiento relativo a ello, trascendiendo cualquier conocimiento y concepto. Arrepentimiento, metanoia. Etimológicamente, la palabra griega significa cambio de mente, es decir, que se trata de algo que no se resuelve en un sentimiento, aunque fuese de verdadero dolor y compunción, sino que además hace cambiar de rumbo al pensamiento del hombre y lo va haciendo semejante al de Dios, expresado en la palabra y en la ley divina escrita en lo íntimo. Un cambio en el pensamiento lleva necesariamente a un cambio de actitud, a un comportamiento que de algún modo corrija y repare la conducta precedente de la cual nos hemos arrepentido. Por lo tanto, ha sido a veces necesario traducir como penitencia, porque agrega un matiz práctico y expresa mejor la concreción existencial de la conversión o del arrepentimiento. Asalto, ver, estímulo. Carne, sarx. Indica, de acuerdo con el uso bíblico,
la naturaleza humana decaída y pecadora. En este sentido, el término incluye la realidad humana completa, alma y cuerpo. Otras veces se usa para indicar al cuerpo en contraste con el alma, subrayando los impulsos indeseables del cuerpo hacia las cosas y las realidades corpóreas, que vuelven difícil su gobierno por las facultades espirituales del hombre, y que se contraponen a la aspiración del ánimo humano hacia Dios. Teología catafática. Procedimiento teológico con el que se refieren a Dios los conceptos relativos a los hombres, con los que se lo indica. Dichos conceptos, como se toman de los seres derivados de Dios, pueden referir a Dios en tanto causa primera de todas las cosas, pero no pueden expresar nunca adecuadamente la naturaleza de Dios. Ciencia, ver conocimiento espiritual. Compunción, como también lo expresa la palabra en castellano, significa ser traspasado, punzado. Se indica así la íntima experiencia del alma que llega a la percepción de la gravedad de su pecado, en relación con la inmensidad del amor divino y la majestad de Dios. La compunción se experimenta como una puñalada al corazón. Hiriéndolo le hace salir todo el veneno del mal. Ablanda su dureza, infunde junto al dolor por el pecado un sentimiento profundo de paz, de alivio, de calma humilde, amante reconocimiento de nuestra indignidad por un lado y del indecible amor divino por el otro. A diferencia de la aflicción espiritual, la compunción es quizá un estado menos intenso, más tranquilo y mezclado con dulzura desde su inicio, mientras que la aflicción espiritual es más bien un verdadero luto por la muerte producida por el pecado. Concepto. En particular, para Máximo el Confesor se trata de la imagen conceptual de una cosa, evocada por el intelecto mediante alguna participación de la fantasía. El concepto se llama simple cuando está libre de pasión, compuesto cuando está combinado con una pasión. A veces se habla de pensamiento simple o compuesto. Cuando es simple, el concepto no tiene nada de malo, pero anula la contemplación pura de las realidades espirituales. Concupiscible. Una de las tres potencias del alma, según la filosofía griega, es la potencia del deseo. Según la naturaleza, lo concupiscible era puesto en el hombre como potencia que lo inclinaba primariamente hacia Dios. Oscurecido por el pecado, luego se inclina hacia las cosas creadas, buscando poseerlas. Ver también irascible. Confianza. Etimológicamente, la palabra griega significa decir todo, o sea, libertad de palabra, y por tanto, confianza, franqueza, seguridad. En el Nuevo Testamento tiene casi siempre un sentido positivo. Es la seguridad infundida por el Espíritu para dar testimonio del Cristo, la seguridad de los redimidos, salvados en el Cristo frente a Dios. Pero el término tiene también un significado negativo: excesiva seguridad, descaro, libertad mal entendida, equivocada seguridad en sí mismo. Este es tal vez el sentido más usado por nuestros autores. Indica de este modo la actitud diametralmente opuesta a la humildad. Confutación. Ver contradicción. Conocimiento espiritual o ciencia. Realización propia de la actividad del intelecto, distinta de la discursiva de la razón, que iluminado por la fe y por la acción de la gracia, en la medida de su purificación, penetra progresivamente, ya sea en las razones de las cosas como en el misterio de Dios, ascendiendo dentro de sus límites humanos a los distintos escalones del conocimiento espiritual. Ver también
discernimiento, hasta llegar a la contemplación y a la teología. El término asume distintos matices según el autor y los periodos espirituales. Contemplación. Existen dos aspectos en la contemplación: la percepción y visión del intelecto que penetra las razones, logoi, de las cosas creadas, y razones contenidas en el verbo, logos, principio unitario del cosmos, y aquel muy sublime que sumerge el intelecto en el misterio mismo de Dios, ver teología. En este segundo caso, el intelecto está completamente absorto en el objeto espiritual que contempla, hasta el punto en que todas las cosas exteriores se vuelven ausentes de la conciencia. Se habla a veces de contemplación, aunque de un modo menos específico, respecto de niveles intermedios de concentración sobre un objeto espiritual. Contradicción. La oposición a las sugestiones de las pasiones y de los demonios. Corazón, cardía. Considerado, conforme a la antropología bíblica, el centro del ser humano, principio determinante de las elecciones y de los deseos de la persona. Ciertamente incluye los sentimientos y las emociones, pero es mucho más que eso, y se podría decir que en él se concentra todo lo que San Pablo llama el hombre interior. Es considerado como el órgano por el cual la gracia penetra no solo en el alma, sino también en todos los miembros del cuerpo. Él es también el centro de la lucha, según las enseñanzas evangélicas. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las prostituciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Custodia del corazón, del intelecto, ver sobriedad. Discernimiento. En general está usado para definir la capacidad de tomar las mociones de la gracia y las señales de Dios, siguiéndolas sin alterarlas por exceso o por defecto. También capacidad para distinguir la acción verdadera de la gracia, los impulsos que provienen de ella, de los engaños del demonio, que pueden a veces presentarse bajo apariencia de bien. El discernimiento del bien y del mal pertenece a la verdadera ciencia. En un padre espiritual, además, el discernimiento se manifiesta también en la capacidad de conformarse de alguna manera a la medida de su interlocutor, predisponiendo para acoger las mociones del espíritu sin prevenirlas, empujando a lo que Dios aún no pide y que por lo tanto aún no envía la gracia necesaria. Economía. Se entiende sustancialmente el complejo misterio de las divinas disposiciones de la providencia en orden a la salvación y su total desarrollo en la obra de la encarnación-redención en Cristo. Energía, ver operación. Eros, aplicado a Dios, indica el anhelo ardiente y el deseo intuitivo que empuja al hombre hacia Dios. Más que el término ágape, habitualmente traducido como amor o caridad, indica una intensidad estática del amor, según la expresión del pseudo Dionisio. El amor de Dios es estático, porque no permite que los amantes queden en sí mismos, sino que los convierte en posesión de los amados. Espiritual o inteligible. Todo lo ateniente al intelecto, entendido como suprema facultad espiritual del hombre, y visto como el núcleo más profundo del alma. Por eso nos ha parecido que podríamos traducir espiritual más que inteligible, dado que esta última palabra, si bien más exacta, tiene un matiz principal intelectual y abstracto, que muchas veces desvía el sentido de estos discursos.
Estímulo. Estímulo o asalto es el impulso inicial hacia el mal. Si por la oración constante y custodia del corazón es inmediatamente rechazado, la tentación se corta de raíz. Éxtasis. La salida fuera de uno mismo y de toda realidad creada hacia Dios por obra del amor. Familiaridad. Ver confianza. Filosofía, filosofar. La tradición cristiana ha usado este término remontándose a un sentido etimológico de amor hacia la sabiduría y lo ha aplicado al conjunto y coherencia de la vida del cristiano en contraposición a la filosofía entendida como especulación abstracta. Ella es además la búsqueda de la verdadera sabiduría que viene de lo alto, que es don vital del espíritu y que por tanto conforma concretamente la vida cristiana volviéndola plenamente evangélica. Física. Contemplación natural. Ver contemplación. Gnóstico. Es el que tiene el don de la ciencia o conocimiento espiritual, muchas veces usado como sinónimo de contemplativo. Esicasta. El que practica la esiquía. Esiquía. Indica al mismo tiempo recogimiento, silencio, soledad interior, unión con Dios. Dicho término es técnico en la historia de la espiritualidad monástica, para indicar el estado de calma y de silencio de todo el ser del hombre, necesario para permanecer unido con Dios. Una concentración sobre lo único necesario, buscada también mediante condiciones externas. A veces el término podrá referirse solamente al aspecto interior y espiritual, o bien a las condiciones externas que favorecen a ambas cosas conjuntas. Hipóstasis. Nombre usado para indicar a cada una de las tres divinas personas. Según la definición de Juan Damasceno, la hipóstasis es la individualidad de la naturaleza, es decir, no sólo naturaleza, sino naturaleza propiamente dicha. Impasibilidad. Estado de reintegración del alma en su pureza y libertad originales. Apatheia. Para ciertos autores tiende a indicar una verdadera liberación de las pasiones. Para otros es más bien un regreso al buen uso de las pasiones que Dios originariamente creó orientadas hacia el bien. El término, de todos modos, no debe entenderse con ese matiz negativo de indiferencia que tiene en el uso común, apatía. Dicha liberación es al contrario asimilable a la pureza del corazón y se dirige a la caridad. Intelección. Indica la actividad propia del intelecto en el acto de asir las realidades espirituales connaturales a él. Intelecto, nous, es la suprema facultad humana y órgano de la contemplación. Es la parte del espíritu humano que, contrariamente a la razón, no procede en forma discursiva, sino que percibe intuitiva y sintéticamente la verdad divina en la iluminación de la gracia. Por medio del intelecto, a través de grados sucesivos, el hombre avanza en el conocimiento espiritual hasta los estadios supremos de la contemplación. Inteligible, ver espiritual. Irascible. Es una de las tres potencias del alma, conforme a la filosofía griega. Lo irascible, o potencia irascible, manifiesta su actuación en la cólera o ira, en el desdén o en similares sentimientos o impulsos particularmente ardientes y violentos. Usado según la naturaleza, vuelve su fuerza contra los demonios o vuelve más ardiente el ímpetu de la atracción hacia Dios. En la naturaleza, herida por el pecado, se convierte en cambio en fuerza predominantemente negativa
origen de toda violencia. Ver también concupiscible y racional. Libertad equivocada, perniciosa y excesiva. Ver confianza. Meditación. El sentido del término no corresponde al concepto moderno de meditación. Indica, ante todo, una especie de repetición frecuente en voz alta y a media voz de pasajes o versículos bíblicos, o bien de una expresión de súplica, muchas veces inspirada en la Sagrada Escritura. Otro aspecto es el de la meditación llamada secreta, constitutiva de la constante repetición, como en la precedente que hemos visto, de versículos bíblicos o invocaciones, pero no practicada exteriormente, sino como constante actividad mental o, como se dirá en los siglos sucesivos, del intelecto fijado en las profundidades del corazón, en las profundidades del hombre interior. La oración de Jesús es una de las fórmulas, al principio múltiples, usadas para la meditación, tanto en su aspecto más externo de repetición vocal como de meditación secreta. Mente, lugar e instrumento de los procesos discursivos de la razón, usado también para indicar la razón misma, diferenciada del intelecto e inferior a él. Ver el término razón. Natura y naturaleza. Según la naturaleza. Contra natura. Expresiones con las que los padres indican el obrar de una pasión conforme o bien contrariamente a lo que era su objetivo en la naturaleza humana, así como había salido de las manos de Dios. Por ejemplo, la ira es el impulso de indignación vehemente que el hombre debe volver contra los demonios y el mal, de modo que esta pasión vuelva a ser según la naturaleza, mientras que cuando el desdén se dirige contra el hermano, la pasión obra contra natura, por el trastorno que el pecado ha producido en la naturaleza. Teología negativa. Ver apofática. Olvido. Es el olvido de los grandes beneficios de Dios, de su amor, de sus juicios, y es al mismo tiempo el olvido de nuestro mal, y por tanto de nuestra necesidad de ser salvados. Esto paraliza la vida del espíritu, eliminando la oración, la acción de gracias y la confesión, y vuelve al alma cada vez más opaca, inerte, incapaz de buscar a Dios. Es uno de los peores enemigos de la vida espiritual, en la medida en que el recuerdo es en cambio una ayuda muy eficaz para progresar. Oración de Jesús. Es la invocación del Señor Jesús constantemente repetida con los labios, la mente y el corazón, o por don divino con el corazón solamente, teniendo en ello el intelecto silenciosamente profundizado. La fórmula más corriente es: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Unida a veces a alguna técnica que ayude a la concentración, produce en realidad sus frutos dependiendo de la fe intensa y actualizada al máximo en el Señor Jesús. Operación u obrar. Operación, o bien energía, es la acción propia de cada naturaleza. El término está usado también para indicar la acción deificante de Dios, y el acto, la acción puntual, en oposición a la acción habitual o hábito. Pasión. Es pasión esa tensión que el alma padece con relación a lo que puede presentársele como bien o como mal. Algunos padres tienden a ver las pasiones siempre como perniciosas, como enfermedades del alma, y que por tanto deben ser eliminadas radicalmente. Otros, en cambio, piensan que las pasiones son impulsos buenos puestos en el hombre por el Creador, y luego
pervertidos por el pecado. En este caso, más que de suprimir la pasión, se hablará de un regreso a su valor original, sustancialmente orientado hacia Dios y hacia la salvación. Pero este regreso no podrá ser actuado ciertamente mediante una banal reeducación de las pasiones, sino más bien mediante la recomposición de todo el hombre en Cristo por el bautismo, los sacramentos y el camino concreto de vida evangélica y junto con la mortificación. Pasión por Dios, ver eros. Pasión preconcebida. Hemos traducido con esta paráfrasis una única palabra griega, que también se podría traducir como predisposición o pasión preconcebida. Se trata del estado pasional determinado en el alma por una previa toma de posesión, que luego de actos de pecado repetidos ha obtenido una particular pasión sobre ella. Dicha pasión, aunque fuera vencida en su frecuente expresión en los actos, deja sin embargo al alma enferma, predispuesta a caer en los pecados en los que la pasión suele actualizarse, sujeta al menos a ser turbada por el recuerdo de estos males. Penitencia, ver arrepentimiento. Pensamiento. Habitualmente tiene un sentido negativo. Se trata de los razonamientos que surgen en el corazón y en el intelecto a impulso de las pasiones y por sugestión del demonio. Tarea de la custodia del corazón es precisamente la de impedir el acceso a los pensamientos. Ver también concepto. Percepción, ver sentido. Plena certeza. Conciencia de la gracia, sentimiento de plenitud y de certeza. Seguridad no rozada por dudas sobre los datos de la fe, consciente percepción de su presencia actuante y operante en la vida, en lo hondo del corazón. Cuando no se debe a engaño o ilusión, en este caso se mezcla con soberbia, la seguridad en sí mismo y la incapacidad de someterse a algún tipo de discernimiento, ella indica la presencia del Espíritu Santo, manifestación de su operación, certeza del sentir y del obrar en él. Práctica de las virtudes y de los mandamientos, término usado sobre todo por Evagrio. Este lo toma directamente de Orígenes, que ve en Marta y María el símbolo de la práctica y de la contemplación entendidas como inseparablemente unidas. Por cuanto la práctica es actuación de los mandamientos, de las virtudes, de la ascesis, que tiende a conseguir el conocimiento espiritual y la contemplación. Principio fundamental o dirigente. El ser humano, dotado de múltiples facultades, se unifica en su núcleo más hondo, del que proceden y son ordenados hacia un fin único todos los impulsos. Es este el principio fundamental o dirigente del alma. Esta noción de la antropología clásica, sobre todo del estoicismo, ha sido asumido por los padres. Se puede constatar en Orígenes, que ve en el principio fundamental el nexo entre el hombre y el don de Dios. La parte del alma que es la más preciosa de todas y que algunos llaman el ápice del corazón, otros el sentido espiritual o sustancia inteligente, es en nosotros esa parte de nosotros mismos mediante la cual podemos ser capaces de Dios. También hemos traducido el término como suprema potencia del alma. Prueba, ver tentación. Racional, potencia intelectiva del alma, conforme a la filosofía griega, ver irascible y concupiscible. Razón, es la facultad intelectiva
que opera mediante procesos lógicos de carácter discursivo, procesos deductivos e inductivos, que parten de datos aportados por los sentidos o por la revelación, contrariamente a la que es en cambio la operación intuitiva y sintética del intelecto. Pero este término en la presente compilación se prefiere al traducido por nosotros como mente. Recuerdo. La doctrina del recuerdo de Dios se remonta a San Basilio, que habla de ella frecuentemente en sus obras ascéticas, definiendo como propio del cristiano que al comer el pan y beber el cáliz del Señor, custodia la incesante memoria de aquel que ha muerto y resucitado por nosotros. El recuerdo de Dios, imprimiéndose como un sello indeleble en la memoria, se contrapone a los asaltos de los pensamientos e impide los males que provienen del olvido. El recuerdo de Dios es lo opuesto a cualquier posibilidad de autocontemplación, encerrarse en sí mismo, tristeza malsana, cansancio y abatimiento. Toda obra de sobriedad tiende a permanecer en tal recuerdo y por consiguiente en la continua oración. Sentido. Sentido íntimo, sentido del corazón, etc. La misma palabra griega significa tanto percepción como sentido, con algún eventual adjetivo específico, y también en plural, sentidos, facultades sensitivas. En los primeros dos significados, la palabra indica la íntima experiencia de las cosas de Dios, el consciente sentimiento de la gracia operante, muchas veces unida a la plena certeza, al sentido de plenitud. Dicha nueva sensibilidad es posible en el cristiano por ese organismo nuevo que se constituye con el bautismo y que crece con los sacramentos y la oración. Organismo dotado de nuevos sentidos, la misma palabra pero en plural, espirituales. Así como hay distintos sentidos, el gusto, la vista, así también en el alma están ya sea la facultad de ver y de contemplar, ya sea la de gustar y de percibir la calidad de los alimentos inteligibles. Al Señor se lo gusta y se lo ve. Orígenes. Cuando esta palabra indica la realidad sensible del hombre, la hemos traducido como percepción sensible. Siglo. En general indica el conjunto de las edades del mundo y el mundo mismo en cuanto encerrado y definido por el tiempo. Al agregársele el adjetivo siglo futuro o similares, indica la eternidad, el siglo sin final en contraposición al siglo finito. En plural, siglos indica el conjunto indefinido de los tiempos, de las eras históricas, de las que Dios es el principio y el creador, y al mismo tiempo aquel que conoce y define su fin. Con el agregado de futuros, siglos futuros, indica el infinito de los siglos atemporales que vendrán después del fin del siglo presente. Sinergia, cooperación. Sin embargo, en la patrística griega es un término técnico para indicar la cooperación de Dios y del hombre en la obra de salvación. Una cooperación no hecha entre iguales, por supuesto, sino por la reunión de la operación salvífica de Dios con el sí de la obediencia de fe del hombre. Sobriedad. Es una especie de ayuno espiritual que consiste en cuidar el intelecto, la mente y el corazón, no alterados ni excitados por las pasiones y las distracciones, para permitir al hombre que permanezca en la oración. Es la actitud propia del cristiano que siempre tiene que permanecer en Cristo, con todas sus facultades, y constituye por sí mismo todo el programa de la vida monástica. En la tradición bizantina, los santos monjes maestros de oración son llamados
precisamente así, sobrios. Treárquico podríamos traducir como divino, pero preferimos dejar las dos raíces griegas de las que la palabra resulta compuesta, divino y principio deificante. Tentación designa todo el proceso de un pensamiento pasional o de una sugestión diabólica, desde su aparición como simple estímulo hasta su materialización en el pensamiento, acompañado por imágenes, estado en el que ya, casi con certeza, se ha dado un cierto consentimiento a la tentación, hasta el punto en que el hombre entra, por así decirlo, en diálogo con el pensamiento, como Eva con la serpiente. Y entonces la tentación ya ha logrado su objetivo. Difícilmente el hombre sabrá librarse al traducir en acto el pensamiento pecaminoso, cuando se trate de un pensamiento que encuentra su cumplimiento en una acción. En cambio, si se trata de un pensamiento que encuentra ya su consumación pecaminosa en el nivel mental, al entrar en diálogo se puede decir que generalmente dicha consumación ya se ha realizado. La misma palabra griega designa, con mucha razón, lo que nosotros llamamos prueba, y a la que tendemos a dar el valor de sufrimiento puramente soportado, que no presenta ninguna ambigüedad en sus resultados, sino que es enviado simplemente por Dios para nuestro progreso. En realidad no es del todo así para los padres. La enfermedad, el dolor, las dificultades interiores, las contradicciones de la vida, son reales tentaciones, porque ponen al hombre en un aprieto frente a una elección. O acogerá vivir la prueba con una adhesión y sumisión de fe que producen los frutos más felices, o bien optará por la murmuración y la falta de fe que pueden llevar a la rebelión y al mismo rechazo de Dios. Teología. Para los padres griegos, dicho término no indica el ejercicio de una actividad discursiva relativa a las cosas de Dios, sino más bien el grado superior de la ciencia o conocimiento espiritual. Es una iluminación que nos introduce en el conocimiento de la Santísima Trinidad, en el estado de impasibilidad de la oración perfecta, en el coloquio silencioso con Dios. El intelecto humano no accede a este estado sino por un don gratuito del Espíritu y por escuchar la palabra. Sólo esta iluminación habilita para hablar de las cosas de Dios. La liturgia griega llama teólogo, en este sentido, al ladrón crucificado con Jesús, porque en la cruz lo reconoce como Señor, misteriosamente instruido por el Espíritu sobre la gloriosa identidad del crucificado. Teología significa también simplemente el misterio trinitario, el misterio de la vida de Dios en Dios. Y en ese caso se contrapone a economía, que tiene relación, en cambio, con los misterios de la encarnación, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Xenitía. Se podría traducir como abandono. Indica, como la esiquía, tanto una actitud interior como un estado exterior. Es ante todo una actitud interior de aislamiento que apunta a mantenernos extraños y peregrinos en camino hacia la ciudad celestial, puesto que nuestra ciudadanía está en los cielos, dirá San Pablo. En este sentido, la xenitía se expresa con la humildad, el rechazo a toda curiosidad, el no entrometerse en lo que no nos concierne, el dejar todo juicio, el evaluar cada cosa en una continua comparación con la eternidad, la incertidumbre del mañana, la hora ignota de la muerte. Pero la xenitía se ha expresado también en la vida monástica, en la elección de vivir en país extranjero, para vivir a fondo. En la carne y en la cotidiana percepción psicológica,
ese desarraigo que es ontológicamente propio de cada cristiano, desde que el bautismo ha hecho de él un extranjero del mundo, un sin patria, tendiente hacia esa ciudad bien fundada en los cielos.